Hola, muy buenos días. ¿Se escucha? Buen día, licencia. Muy buenos días a todos ustedes. Eh, Estoy ya con mi auricular, por eso es que le digo si se escucha o no se escucha. Ya, bueno, es que está lloviendo mucho por mi zona y de verdad que se escucha todo. Bueno, hemos despertado con lluvia, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo han despertado ustedes? Resfriados. Algunos están resfriados, ¿verdad? Es verdad, en mi trabajo estaban resfriados muchas personas, pero no enfermaron igual yo porque eh, no se puede, ¿no? Porque las personas pasan, aunque uno los salude, ya el virus está por todos lados, ya está en el micro, por donde andemos, ¿no? Taxi, donde sea, así que lo único que hay que cuidar es el tema de las defensas, ¿verdad? Porque los virus están afuera y nuestras defensas tienen que estar a full, que no nos resfriemos, ¿no? Pero bueno, decía mi madre que una vez al año siempre, por más que uno se cuide, se resfría, así que parece que es así. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos avanzado el día de ayer? ¿Alguien podría tal vez decir algo? Colocar algún resumen, tal vez decir, hemos avanzado, mire, esto y esto y esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué hemos avanzado ayer? De manera voluntaria. Acerca de los textos científicos, los documentos primarios, artículos científicos, unas tesis, sus conceptos, y de ahí también viendo otros documentos secundarios y otros tipos que hay. Muy bien, Jessica, Jocelyn, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, ¿no? De la comunicación científica y textos científicos, ¿verdad? Porque a través de la comunicación, puede ser verbal o escrita, nosotros podemos informar textos científicos, ¿no? Y cuando hablamos de textos científicos, nos referimos a documentos realizados en la academia. Ya en el plano formal estamos hablando de monografía, estamos hablando de tesis, estamos hablando de cualquier artículo científico que nosotros conozcamos, ¿no? O vamos a conocer también, ¿no? Y hablábamos de algunos conceptos también, ¿no? Palabras técnicas que utilizan para que el lector que lea ese texto pues lo comprenda, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Hoy vamos a culminar justamente ese tema y vamos a empezar tal vez con algunos organizadores gráficos que quedaron en duda, ¿ya? Así que muchas gracias, Jessica, Jocelyn, por haber participado y vamos a empezar. Deme un minuto, por favor, ya, para que yo pueda conectarme, pueda compartir, mejor dicho, la presentación. Y me van a ayudar, obviamente, eh, con decirme, ayúdenme con decirme si ya está, lo están viendo la pantalla, se ve, se observa la pantalla proyectada, No, no, licencia. No, ¿no? Ya. No lo compartió todavía. Ahora sí lo creo. Unos cuantos minutitos, por favor. Segundito, me diría. Ahora se puede observar. Sí, ya se ve. Ya. Gracias, mi estimada Jocelyn. Ahora esperemos un ratito, ¿ya? Para que se vea así grandote. Bien. Ahora se ve, ¿verdad? Estamos en la unidad número 7. ¿Se ve? Sí, licencia. Gracias, mi estimada. Ya, entonces, recordemos un poco lo que hemos avanzado el día de ayer y luego vamos a ir ya culminando, ¿ya? La unidad número 7 habla sobre el lenguaje de la ciencia, ¿verdad?
Y cuando hablamos del lenguaje de la ciencia nos referimos a la comunicación, ¿no? A la comunicación científica, ¿no? Y bueno, si hablamos de ciencia también nos referimos a lo escrito. Entonces, el lenguaje de la ciencia, eh, en su definición o en su entendimiento, podemos decirle, se refiere a todo aquel que comunica a partir de la ciencia, a partir de algo escrito, algo teórico, ¿ya? Y este algo teórico tiene que estar bien estructurado, ¿no? Tiene que ser objetivo, verificable, ¿no? En realidad lo que es ciencia, ¿verdad? Tiene que pasar por estos métodos rigurosos, ¿no? Para que no sea, como decimos nosotros, en palabras coloquiales, ¿no? Sino más bien sea algo que se haya puesto en experiencia, que se haya aplicado métodos inclusive de investigación, ¿no? Encuestas. Bueno, les voy a hablar de esto porque estamos en humanidades, ¿verdad? Encuestas, ¿verdad? Observaciones, ¿qué más utilizamos en métodos científicos? Utilizamos también grupos focales, ¿no? Y ya con encuestas ya nos da muchísimo, ¿no? Muchísima, muchísima información. Bien, ¿qué hemos ido avanzando, no? Ahí hemos ido avanzando de que el lenguaje, para poder entender lo que es el lenguaje, necesitamos saber qué es comunicar. La comunicación es el proceso mediante el cual una persona transmite un mensaje, digamos, ¿verdad? Este mensaje se transmite obviamente a otras personas, ¿verdad? A partir de ideas, sentimientos, conocimientos o información, ¿sí? Todos estamos en un proceso de comunicación. Todo comunica alrededor. Nosotros en este momento estamos observando el monitor, ya estamos comunicándonos a través de lo que es los signos, ¿verdad? O el código, ¿no? En este caso, oral. Cuando ustedes están viendo la presentación, pues lo están haciendo de manera ya escrita, ¿no? Entonces, los elementos de comunicación son emisor, receptor, canal, código, mensaje. El emisor emite, el receptor recibe, el canal es el medio donde se envía el mensaje, el código puede ser oral escrito y el mensaje es lo que uno comunica, ¿no? Entonces, todo esto es algo que ya conocemos, ¿no? Pero es necesario aclararlo para poder entender el lenguaje de la ciencia. Y hablamos también sobre lo que es ciencia, ¿verdad? La ciencia es el conocimiento, ¿verdad? Es un conocimiento que pasa por métodos rigurosos como la verificación, es algo sistemático, ¿ya? Y también, obviamente, ¿no? Que es racional, ¿ya? Y bueno, la ciencia, como decimos, si es conocimiento, uno puede realizar ciencia, puede hacer una investigación y obviamente puede generar un nuevo conocimiento y hacer un aporte a la sociedad, ¿ya? Hablando de la Facultad de Humanidades, sí hay muchos estudiantes que optan por realizar la tesis, ¿no? Realizar la tesis y ahí hacen su aporte al conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencia, no solamente nos referimos o nos imaginamos a una persona cerrada, ¿no es cierto?, en un laboratorio químico, por decir, haciendo sus controles, ¿no? Sino más bien también aquella persona que está en el campo, ¿no? Que está observando a las sociedades, a las personas, ¿verdad? Quiere trabajar, quiere dar respuesta a una problemática social, ¿no? A través de ese conocimiento nuevo que va a dar su investigación. ¿Qué es comunicación científica entonces, verdad? Aquí habíamos hablado sobre el concepto de comunicación científica. Y ahí les presento un esquema sencillo de cómo nosotros podemos identificar este concepto, ¿no? Y acordarnos de este graficador también, ¿verdad? ¿Qué es una comunicación científica entonces, no? En su concepto es un tipo especial de comunicación que se utiliza para difundir conocimiento científico. Entonces, esta es la palabra clave, ¿no? Difundir conocimientos científicos, ¿no? Resultados de investigaciones y descubrimientos de qué manera, de manera clara, objetiva y verificable, ¿verdad?
porque utiliza justamente argumentos o tecnicismos, ¿no? Científicos, ¿no? Utilizados ya en investigación. La finalidad, ¿no? Es compartir estos nuevos conocimientos, validar investigaciones, difundir avances científicos a la comunidad académica y a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de comunicación, significa la difusión, ¿no? Informar, eso es la comunicación científica. Características principales: usa un lenguaje formal y preciso, ¿no? Se basa en datos y evidencias y métodos científicos. Evita opiniones personales sin fundamento, ¿no? Sino más bien son objetivos esas opiniones, ¿no? Contrastados con métodos científicos, ¿no? Y obviamente contrastados con la realidad, ¿verdad? Que están vinculados a una respuesta a una problemática de la realidad. Sigue normas y estructuras específicas. Entre ellos, pues podemos ver, ¿no? Para poder difundir, para poder comunicar, utilizan los artículos científicos, la tesis, monografía, informes de investigación, ponencias, congresos, revistas científicas y otros. Y todo esto lo comunica, ¿no? Se puede comunicar. Hay algunos escritos, algunos textos, si no está informado, no está comunicado, entonces va a perder su esencia, ¿no? Imagínense tanto esfuerzo en una tesis, un artículo científico y que no sea transmitido, que no sea socializado, ¿no? A la realidad, a las personas. Entonces, tanto esfuerzo. Entonces, todo esto, por eso es necesaria la comunicación, porque va a informar, ¿ya? ¿Y cuándo se hace esto de informar? Cuando lo vamos a ver de un plano académico. Cuando una persona hace su tesis, hace su defensa de tesis, y la misma universidad invita a la sociedad para que vaya, ¿ya? Y escuche sobre esto. Y obviamente, seguramente, hay universidades que tienen inclusive sus revistas científicas, ¿verdad? Y ahí está. O cuando yo quiero hacer una tesis o una investigación, simplemente una monografía, busco pues tesis anteriores donde me pueda fundamentar, ¿no? Información primaria. Bien, la diferencia que existe entre una comunicación y comunicación científica, ¿verdad? Una comunicación es informal, no puede ser informal, porque también puede ser científica, pero veamos a esta comunicación dialógica, ¿no? Que lo damos de manera habitual, ¿no? Cotidiana, ¿no? Puede ser informal, pero la comunicación científica es formal, ¿verdad? Se lleva en el ámbito académico. Y la comunicación se usa en la vida diaria, ¿verdad? Pero esto es comunicación científica, sí, en el plano académico, ¿no? La comunicación, pues, expresa ideas, opiniones, ¿no? Y utiliza un lenguaje común. La comunicación científica presenta conocimientos comprobados, ¿no? Que haya pasado por estudio, por métodos rigurosos, hasta decir que sí, esto responde o esto responde a esa problemática, ¿ya? Utiliza lenguaje técnico y preciso para poder eh, dar su información, ¿no? Ahí les presento un cuadro comparativo, también ilustrando un poco a lo que hemos llevado los organizadores gráficos, ¿ya? ¿Para qué sirve el cuadro comparativo? Justamente para eso, ¿no? Para comparar dos ideas, dos opiniones, dos conceptos, dos visiones, dos conclusiones, ¿no? Así que ahí se los dejo para que también repasemos la otra. Bien, aquí, ¿qué es comunicación científica? ¿Verdad? Tal cual está en el texto, que les decía el día de ayer, la ciencia no existe hasta que se comunica, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es importantísima la comunicación porque si la ciencia se hace y no hace esta acción de comunicar, va a existir, ¿verdad? Tiene que ser socializada. Acá hay un ejemplo de rumor y comunicación cotidiana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Que es similar al gráfico comparativo que yo les había dado, ¿no? Una comunicación cotidiana, un ejemplo, ¿no? Oye, dice, podemos decir a un amigo, oye, tómate un café, creo que te pone las pilas, es algo muy subjetivo que yo estoy diciendo a un amigo o una amiga.
¿verdad? Pero si uno utiliza una comunicación científica o uno lee algo, esa palabra de, oye, tómate un café y creo que te pone las pilas, si vemos desde una comunicación científica o un texto científico, podemos decir, ahí estamos leyendo como que una investigación que se realizó, ¿verdad? El consumo de 50 mg de cafeína aumentó la retención de datos en un 20% en la muestra de 50 estudiantes durante 2 horas, ¿no? Ahí podemos ver que esa información que maneja es objetiva, con datos y obviamente utiliza algún método, ¿no? Como puede ser una encuesta, ¿no? O tal vez ha podido utilizar otros métodos más desde la biología inclusive, ¿no? No tanto de la parte social, ¿no? Ha visto tal vez la parte biológica cómo ha aumentado todo. Bueno, eso simplemente es un ejemplo para poder diferenciar que es una comunicación cotidiana a una comunicación científica, ¿verdad? Ok, aquí vemos cuáles son las características de un texto científico, ¿no? Podemos ver ahí, esto ya hemos ido viendo ayer y hemos dicho que las características de un texto, de un escrito científico, debe tener claridad, precisión, objetividad, verificabilidad, universalidad, ¿verdad? La claridad se debe entender sin ambigüedad, debe tener terminologías exactas, ¿no? La precisión debe usar el término exacto, ¿no? Por decir, no decir bicho, sino decir insecto o artrópodo, ¿no? Tiene que ser algo preciso, ¿no? Un lenguaje técnico, ¿verdad? La objetividad, ¿no? Los hechos importan más que las opiniones del autor, ¿no? Se evitan frases como tristemente o afortunadamente porque son muy subjetivos, sino más bien tienen que ser objetivos, ¿no? Y la verificabilidad, todo lo que se dice debe poder comprobar, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las características de un texto escrito, ¿no? Y la universalidad, que quiere decir que esto se debe aplicar a todos. Por más que hablemos de cualquier otro idioma, se aplica esta información, este artículo científico a la realidad humana, ¿no? Ok, aquí habíamos visto un ejemplo, ¿no? El traductor científico, si lo pueden ver un cachito, ¿ya? Y fíjense cuál es la diferencia. Me dicen luego cuál es la diferencia. Les voy a dar medio minuto para que lo lean, lo identifiquen y luego me dicen en qué ha cambiado esas dos versiones. Ok, ¿han podido identificar cuál es la diferencia? Hola. Sí, El primero habla de forma más poética y el segundo habla de forma más científica, con términos más científicos. Perfecto. Esa es, ¿verdad? Ya esto lo hemos hablado ayer, si no más bien lo estamos repasando para poder aprovechar y sedimentar un poquito más de información, ¿verdad? En la versión poética dice, el sol besaba las hojas verdes mientras la planta bebía bebía del suelo sediento, ¿verdad? Y la versión científica es la radiación solar incidió sobre el tejido fotosintético, mientras el sistema radicular absorbía agua del sustrato seco, ¿ya? Ambos son lo mismo, ¿verdad? Solo que tiene este formato diferente, ¿no? Uno es poético, literario, inclusive puede ser un lenguaje coloquial, y lo otro es científico, ¿no? Utiliza palabras técnicas, ¿no? Tal vez ahorita en este momento nosotros no podamos tal vez hacer una divulgación científica. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos todavía, eh, no somos expertos, por decir, en radiación solar y todo, pero cualquier persona que no sabe algo, digamos, ¿no? Lo que hace pues investigar, ¿no? Lee los libros,
¿no? A ver cómo, de qué se trata. Es como alguien dijo acá, cuando uno está enfermo, ya uno ya sabe qué es lo que tiene, ya hasta lo entiende a su médico, porque entiende. Así es, cuando uno hace una investigación, una monografía, entonces uno investiga todo, ¿ya? Por eso es que en la versión científica seguramente ha pasado por procesos sistemáticos. El estudio, ¿verdad? Es más riguroso. Bien, solo como ejemplo de eso, ¿no? Bueno, hay acá, ¿no? Las características de los científicos, ¿no? Es de la misma manera, y la primera dice, el ordenador se calentó muchísimo y se apagó. Y alguien decía, ¿no? Recuerdo una participante lo hizo, ¿no? De una manera científica, ¿no? Es decir, ordenador, digo, el sistema informático, ¿no? Se sobrecalentó a causa de ello. Hubo un desperfecto o se apagó, digamos. Entonces, fue cambiando. Me gustó bastante lo que habló la participante el día de ayer. Bueno, esto simplemente como ejemplo, nada más, ¿ya? Pero vayamos avanzando, ¿ya? Creo que esto también he llevado. Clasificación de los tipos de texto científico. Así. Bueno, lo vamos a ir así, leyendo un poco más rápido, avanzando. Dice, documentos primarios, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de los tipos de textos científicos, ¿no? Están los documentos primarios, ¿ya? Que es de fuente original, ¿no? Son aquellos donde se presentan resultados nuevos por primera vez, ¿no? El artículo científico es fuente primaria, ¿no? El paper significa artículo científico, ¿no? Es de primera mano, ¿no? Es el rey de la ciencia, digamos, ¿no? Se dice ahí. Describe una investigación original y completa. Y luego está la tesis, la disertación, que también son documentos primarios, ¿ya? Informes científicos y ponencias y póster. Todo esto son documentos primarios, ¿ok? Luego están los documentos secundarios, ¿no? Que es el resumen del saber, ¿no? Que le han puesto este título. ¿Por qué? Porque se basa, estos, estos secundarios se basan de los primarios. Por eso que lo ponemos en el resumen del saber. Analiza lo que ya se ha descubierto, ¿no? Lo que ya se ha descubierto. El artículo de revisión, ¿no? El autor lee muchos papers, o sea, muchos artículos científicos sobre un tema y hace un resumen crítico del estado actual, ¿no? Entonces utiliza fuente primaria, a eso quiere decir. Y luego hay otros tipos como ensayo científico, notas de investigación, que también son textos científicos, pero que se diferencian a los documentos secundarios y los documentos primarios de información de primera mano, ¿ya? La pregunta es, cuando yo voy a estar en la universidad, ¿yo voy a poder hacer fuente de documentos primarios? Sí, lo tienes que revisar ya documentos primarios, ¿no? Es más, si bien en la universidad, cuando quieren sacar su tesis, esa sería una fuente primaria, ¿no? Pero también hay otra forma, ¿no? Que es el internado rotatorio, creo que hay otra modalidad también, diplomado, ¿verdad? Pero cuando ya estamos nosotros haciendo una maestría o un doctorado, sí o sí tenemos que hacer una tesis, ¿no? Sí o sí tiene que ser una tesis propositiva, no puede ser tanto descriptiva, no tiene que tener ese impacto social, ¿no? Hay que hacer un diseño inclusive, ¿no? Bueno, y aquí creo que fuimos igual el ejemplo, ¿no? La metáfora de la cocina. Y eso igual lo fuimos ya leyendo. Y bueno, tal vez este cuadro es importante porque aquí está el clasificador de texto. O sea, ¿qué es lo que hemos hablado? Hemos hablado de texto científico, ¿verdad? Estamos hablando del lenguaje científico. Ahora vamos a hablar en el mismo tema que está este como actividad, ¿no? Pero necesitamos entender qué es un clasificador de texto. Esta es una actividad para poder realizar, ¿no? Resulta que el texto tiene sus actividades, ¿no? Vamos a revisar una tesis,
¿no? ¿Qué será una tesis? Será una de las flechas, dice, ¿no? Tesis, ¿será un resumen crítico de muchas investigaciones previas sobre un tema? No, ¿verdad? Porque es algo primario, ¿no? O sea, es parte. Es un artículo, ¿qué sería? Tesis sería una investigación inédita que aporta nuevo conocimiento. Sería un requisito académico extenso para obtener un título. Artículo original, que sería un resumen crítico de muchas investigaciones previas sobre un tema. Un artículo original sería la segunda investigación inédita que aporta nuevo conocimiento, ¿no? Sería el paper. Un artículo de revisión sería un resumen crítico de muchas investigaciones previas sobre un tema. Un póster sería la representación visual breve en un congreso. Y una tesis sería un requisito académico extenso para obtener un título, ¿verdad? Sí lo podemos ir relacionando. Aquí me quiero quedar, ¿ya? Les voy a dar un minuto para que ustedes vayan viendo la relación. He hecho este mapa conceptual, ¿ya? Justamente para que entendamos, utilicemos el organizador gráfico, pero también entendamos cómo podemos explicar, porque yo sé que ustedes me han pedido, ¿verdad? Me han pedido qué es un artículo, que especifiquemos, ¿no? Qué es el artículo, la estructura del artículo científico, ¿verdad? Pero les dejo ahí para que ustedes vean en un minuto y luego ahí empecé a explicar, ¿ya? Mírenlo, observenlo y hablamos. Ya. Ya. Y Bien, ¿pudieron observar? ¿Qué entienden sobre ese mapa conceptual? Bien, les voy a dar la explicación, ¿ya? Eh, este mapa conceptual les va a ayudar a poder identificar qué es un artículo científico, ¿ya? Es como que un resumen de lo que ya hemos estado hablando, ¿ya? Un artículo científico en su concepto es un texto académico, ¿verdad? Estamos hablando de texto académico, donde se presentan resultados de una investigación. Este resultado de esta investigación tiene que estar escrita, ¿no? De manera clara, organizada y verificable. Ese resultado de la investigación debe ser difundida, ¿cierto?, a la comunidad científica. El objetivo de un artículo científico es comunicar conocimiento nuevo, resultados, ¿dónde? A la comunidad científica, ¿no? Se caracteriza porque es objetivo, claro, preciso, estructurado, basado en evidencia, original, formal, ¿sí? Su estructura, ya hay fíjense, se lo he replicado, ya la I, la M, la R y la D, que es lo que el texto explica, ¿verdad? Esta es una estructura lo más esqueleto posible, ya. Los artículos científicos deben utilizar, ¿no? O deben de tener introducción, metodología,
resultado y discusión, ¿ya? Es como, como la conclusión similar. Entonces, esas son las estructuras de un artículo científico. Bien, ¿les ayuda este mapa conceptual para visualizar? Sí, Lice, más resumido, más claro está. Miedo, ¿verdad? Porque ese es el tema en realidad. Si bien es el lenguaje científico, ¿verdad? Se refiere a todo eso. Si uno lo tiene claro, así ya está el tema, ya ahí en ese panorama está el tema, ¿ya? Entonces no nos olvidemos que un artículo científico, ya, es un texto académico. Es un texto académico donde se presentan resultados, ¿no? Resultados de una investigación. Cuando hablamos de investigación nos referimos a metodologías que han utilizado. Y esta investigación pues no va a utilizar, ¿no?, palabras coloquiales, ¿no?, o conocimientos empíricos, sino más bien ha utilizado una metodología, ¿no?, de investigación. Ha utilizado una estructura, la INRID, ¿verdad? Introducción, metodología, resultado, discusión. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Comunicar ese conocimiento nuevo, ese resultado. ¿A dónde? A la comunidad científica, ¿verdad? Este, este, esta estructura, la I, la M, la R y la D, ya en esta parte tal vez hay alguna duda, digamos, por ustedes, porque es como la estructura de una monografía, ¿verdad? Una monografía que tenía una introducción, temas, marco teórico, ¿verdad? Que es lo mismo que puede estar dentro de la introducción, ¿no? Un desarrollo, creo que algunos lo colocan de esa manera, y por último, una conclusión. Lo mismo es esta estructura, ¿no? Es como que el esqueleto para poder hacer la investigación. Es simplemente eso. Si uno lo ve en sencillo, no estamos hablando simplemente de un trabajo práctico, ¿verdad? Y a veces le decimos en el colegio, pero este ya no es un trabajo práctico, se convierte en un trabajo de investigación, artículo, simplemente. Bien, ¿se entiende el concepto de artículo científico? Sí, Ya. Vamos a desmenuzar un poquito dos cosas, estructura y características, ¿ya? Vayan viendo esta imagen, ¿cacho? Ya es un esquema. Bien. Vamos a ver entonces la estructura del artículo, ¿ya? De un artículo científico. Aquí está un esqueleto, ¿no? Un esqueleto de un artículo científico. Así para poder ir viendo qué debe de tener un artículo científico, ¿ya? Esta parte, por si acaso, yo la estoy colocando, ¿ya? Para que entendamos un poquito más, digamos, ¿no? El texto guía, identifica solo esa estructura, ¿no? Introducción, método, resultado
esta parte, ¿no? Pero yo lo estoy desmenuzando porque ayer era la pregunta que un poquito entendamos esto, ¿verdad? Sobre la escritura. Por eso es que hoy lo voy a desmenuzar un poquito más, lo voy a especificar, ¿ya? Ese es el objetivo por la cual estoy mostrando esto, ¿ya? La estructura de un artículo científico, entonces, ¿no? Debe llevar un título, un resumen, palabras claves, ¿no? En el título, ¿no? Debe ser claro, preciso, específico, resume el tema principal de la investigación, no debe ser muy largo ni ambiguo. O sea, el título de tu investigación, ¿no? Aquí hay un ejemplo en la parte derecha, que igual lo he sacado por si acaso de internet, ¿ya? Entonces, me gustó, ¿no? La investigación porque va con la realidad, ¿no? Entonces, dice, ¿no? El título, Impacto del uso del celular antes de dormir en el rendimiento académico. La problemática está en que a veces utilizamos mucho el celular antes de dormir. ¿Y cuál es la repercusión en el rendimiento académico? Si utilizamos mucho el celular, ¿no? ¿Cuál será el rendimiento académico? ¿Será bueno? ¿Será malo? Lo empírico nos dice que al usar mucho el celular, pues nuestro cerebro va a seguir trabajando. Tal vez no tengamos mucho descanso. Al no tener descanso, nuestro rendimiento académico va a ser bajo, ¿verdad? Esa es una hipótesis, ¿verdad? Que se hace. Pero este autor lo quiere investigar. ¿Cuál es el impacto del uso del celular antes de dormir en el rendimiento académico? Ese es el título que le ha colocado a este artículo. Y bueno, un resumen, ¿no? O sea, la estructura, ¿no? El documento debe tener un resumen que es el abstract, que le dicen algunos. Algunos dicen resumen, algunos dicen abstract, que es en inglés, ¿verdad? En un resumen debe ser breve, ¿no? Entre unos 150, 250 palabras, ¿no? Debe incluir, ¿no? Objetivo, debe incluir métodos, resultados principales, conclusión, ¿no? Rápidamente, un resumen tiene que mostrar todo esto al lector de manera precisa, en 150 palabras, ¿no? Que la persona que lo vaya leyendo ya sepa, ¿no? Rápidamente los objetivos, el método, los resultados principales y la conclusión. Por eso que es una síntesis, algo breve, pequeño, pero que me diga mucho, que me diga casi todo del artículo de investigación. Y las palabras claves, ¿no? Que debe llevar, ¿no? Entre 3 y 6 términos importantes que va a facilitar que otros investigadores encuentren el artículo. ¿Ya? Como un glosario, algunos lo revisan. Bien, aquí sí está la I, ¿se acuerdan? En su texto guía, ayer les dije que vayan leyendo, ¿sí? Para que tengamos mayor conexión. La I, por ejemplo, se refiere a la introducción, ¿no? ¿Qué debe llevar de introducción? ¿No? Que es la parte igual re importantísima. Ya la introducción, la metodología, el resultado. En la introducción, el texto se refiere qué se sabe del tema, responde a esta pregunta. ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué problema existe? ¿Por qué es importante investigarlo? ¿Cuál es el objetivo de estudio? Incluye antecedentes y marco teórico, ¿no? Marco teórico es como en la monografía, ¿verdad? Un sustento teórico, ¿qué es lo que dicen otros autores acerca de este tema, ¿verdad? Y si es que hay algunas otras investigaciones, ¿no? Porque resulta que ya a veces se ha investigado muchas cosas de lo que yo pienso que voy a investigar. Entonces, mi introducción debe ser así, ¿no? Debe tomar en cuenta esos puntos. Y bueno, ahí igual en la parte derecha, sigamos con el ejemplo este de ¿verdad? Antes de dormirse, cómo afecta o cómo influye en el rendimiento, ¿no? En la parte derecha indica, ¿no? El aumento de uso, está haciendo una introducción, ¿no? Pequeñita, igual lo he puesto ahí. El aumento de uso del celular en los jóvenes, la falta de sueño, afecta concentración y memoria.
¿no? El problema sería el uso nocturno frecuente. Ese sería el problema, ¿no? El uso nocturno frecuente y el objetivo, determinar si existe relación entre el uso y el rendimiento de las personas, ¿no? Académico en este caso. Ya, eso es un ejemplo re pequeñito como para que sigamos vinculados con el tema de la introducción. La metodología, ya, se refiere a los materiales y a los métodos que vamos a utilizar, ¿no? Explica cómo se hizo la investigación. Lo puse en negrita porque es así. ¿Cómo se hizo la investigación? ¿Qué ocupé para poder sacar mi resultado, mi conclusión? En la metodología debe permitir que otro investigador pueda inclusive repetir el estudio. O sea, le sirve, porque como yo les dije, cuando uno hace una investigación se basa también en otros textos de primera mano, ¿verdad? Originales, tesis. Y uno ve, digamos, cómo lo ha hecho también, ¿verdad? Incluyen la metodología, tipo de estudio, ya el tipo de estudio si fue cuantitativo, ya si fue cualitativo. Cuando digo cuantitativo, significa que yo utilizo, por ejemplo, una encuesta. ¿Ya? Cuando yo digo cualitativo, puedo haber utilizado la herramienta de un grupo focal. No sé si, yo sé que tal vez para ustedes todavía está ambiguo todo esto, pero se lo estoy explicando porque eso es lo que ustedes luego van a ir avanzando, ¿ya? Bien, entonces, la metodología, ¿no? Incluye lo que es el tipo de estudio, ¿no? Cuantitativo, cualitativo. Aquí en este caso, en este ejemplo del uso del celular y el rendimiento académico, ¿cómo afecta? Tiene un tipo de estudio cuantitativo. Seguramente ha utilizado a, un, a una muestra, ahí dice, de 100 estudiantes entre 18 a 25 años, ¿no? Ha utilizado el instrumento, la encuesta. Por eso que seguramente en sus datos va a acompañarse con gráficos, ¿verdad? Con gráficos que ahí sí ustedes me entienden mejor, ¿no? Gráficos como esas tortas, ¿verdad? Para poder interpretar tortas, barras. Y el análisis que se utiliza es correlacional o relacional estadísticas, ¿verdad? Una estadística. ¿A cuántos estudiantes se ha aplicado esta encuesta? A 100 estudiantes de edades de 18 a 25, que son las edades que están en la parte académica, ¿verdad? Bien, los resultados, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Tal vez para algunos que están ingresando. Estamos hablando de un texto, de un formato, de una estructura, de un documento o texto científico. En este caso, un artículo científico, ¿ya? Debe de tener también resultados, ¿no? ¿Qué es el resultado? Que presentan los datos obtenidos. Puede incluir en ellos tablas, gráficos y estadísticas como resultados, ¿no? Si yo he aplicado encuestas, pues bueno, lo puedo colocar aquí, las tablas, los gráficos y las estadísticas. ¿Dónde se deben de mostrar, verdad? Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo, en la parte derecha dice, como resultado de esa investigación, ¿no? 65% usa el celular más de 2 horas antes de dormir. O sea, 65% ya de los estudiantes de 18 a 25 años usan el celular antes de dormir. Promedio menor en quienes usan más tiempo, ¿no? La correlación es negativa moderada, ¿no? A ver, vamos a ir avanzando. ¿Cuál será la discusión? Que esto también ingresa en ese formato que está en el texto, ¿no? En la discusión se debe interpretar los resultados. Se compara con investigaciones anteriores,
se explica si el objetivo se cumplió, se señalan las limitaciones del estudio, ¿ya? Y ahí en la parte derecha está el ejemplo, ¿no? Sigamos con el ejemplo del uso del celular, ¿no? En la noche, ¿no? Y la repercusión que tiene en lo académico, ¿no? La discusión sería, ¿se confirma la relación negativa? O sea, ¿qué quiere decir? Que se está confirmando que el uso del celular afecta, ¿no? El uso del celular repetidas veces, ¿no? Varias veces, ¿no? Coincide con estudios previos, posible causa de alteración en el sueño, ¿ya? Si yo tengo alteraciones en el sueño, es posible que mi rendimiento académico no sea bueno, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en el tema de la discusión. Y la conclusión, ¿no? Sería el resumen de los hallazgos principales, responde directamente al objetivo, puede incluir recomendaciones, ¿no? Entonces, la conclusión de esa investigación dice, ¿no? El uso excesivo, o sea, no es que un estudiante haya utilizado al mes, 2 veces o 3 veces, pero el uso excesivo de la pantalla del celular antes de dormir, ¿no? Baja el rendimiento académico, ¿no? Se recomienda fomentar hábitos de sueño saludables. Esa es la conclusión, ¿no? Y bueno, debe tener también ese documento referencias bibliográficas, ¿verdad? De dónde saqué, ¿no? Esos datos, ¿no? Puede tener, por ejemplo, tiene que estar basado, ¿no? En lo posible con normas APA, ¿no? O banco de metodología científica. ¿Qué les parece el ejemplo? El uso excesivo antes de dormir, baja el rendimiento académico, se recomienda fomentar hábitos de sueño saludable. ¿De qué estamos hablando? De una estructura de un artículo científico. ¿Ok? De esa estructura de acá. Es en la parte derecha, ¿no? Todo eso está aquí. Estructura de un artículo. Esto no nombra el texto, pero es necesario ponerlo porque uno dice, voy a colocar mi título, no sé lo que es el título, resumen, palabras clave, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Como ejemplo, del impacto del uso del celular antes de dormir en el rendimiento académico. Se hizo la investigación a 100 estudiantes de 18 a 25 años, donde se aplicó una metodología desde un estudio cuantitativo, se utilizó encuestas, ya, y se pudo observar en el resultado de esa muestra que el 75% que usa celular durante más de 2 horas, ¿no? Repercute de manera negativa moderada, ¿verdad? Y ahí está la discusión y por último la conclusión, ¿no? Que dice que el uso de excesivo antes de dormir baja el rendimiento académico, ¿no? Eso ya está demostrado por una encuesta que se realizó, ¿no? Se recomienda, ¿no? Fomentar hábitos de sueño saludable. Y lo que estuvimos viendo es justamente esto que el día de ayer yo les explicaba, ¿no? La escritura del artículo científico en formato I, M, R y D, ¿verdad? Introducción, métodos, resultados y discusión. Todo lo que hemos hablado está aquí, en ejemplo, ¿ya? Desde acá. Pero lo he colocado en la parte de arriba para poner el ejemplo, ¿no? De eso hemos hablado. Pregunto, ¿se entiende la estructura del artículo científico? Sí, Lice. Sí, ¿verdad? Ha ayudado, ¿verdad? Con ese ejemplo que les he colocado, ¿ya? Bueno, lo que tenemos que tomar en claro es este punto, que no se nos olvide, por la estructura
El artículo científico, ¿no? Debe estar basado en este formato, ¿no? En teoría, ¿no? Casi todos los artículos científicos siguen un esqueleto, un estándar, para cualquiera, ¿no? Puede encontrar la información rápido. Se llama formato IMRID. Fíjense que está así, ¿no? Cuando ustedes vean esa palabra, la I, la M, la R y la D, acuérdense, introducción, métodos, resultados y discusión, ¿ya? Esas letras no se vayan a olvidar. ¿Ya? Y todo eso responde a toda esta explicación que yo le había dado. ¿Ya? Aquí estamos, ¿verdad? Y aquí, el día de ayer hemos visto esto, ¿no? El ejemplo didáctico, ¿no? Resolviendo un crimen, que le han puesto de esa manera. Imagina un episodio de CSI o detective, ¿no? La introducción, ¿no? Introducción. Hay un cuerpo en la biblioteca, necesitamos saber quién fue. El método que vamos a utilizar. Usamos las huellas dactilares y el análisis del ADN. El resultado. Las huellas coinciden con el mayordomo, el 99%. ¿No? Y por último, la discusión. Esto indica que el mayordomo es culpable probablemente por venganza. Bueno, esto es como que un ejemplo, ya, para que se entienda justamente esto, este esquema, esta estructura, introducción, método y resultado y discusión. ¿Ya? Acuérdense de esta parte de aquí, la I, la M, la R y la Y. Todo eso lo he ido explicando, lo he ido desmenuzando con su ejemplo. ¿Ya? Algo que es importante tomar en cuenta, algo que es re importante tomar en cuenta. La importancia y la ética, ¿no? O sea, la importancia de la ética en todos los escritos, ¿no? Científico es importante. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que no hagamos plagio, ¿no? En teoría, la comunicación científica no sirve solo para acumular papeles, ¿no? Bueno, eso se dice, ¿no? Pero el tema de la ética nos sirve para validar descubrimientos, ¿no? Preservar el conocimiento. La ética es vital citar las fuentes bibliográficas de donde hemos sacado y no cometer plagio. Ser honesto con los datos que coloco. ¿Ya? Ok. Bien. Ahora vamos a hacer un repaso. Les voy a dar un minuto para que ustedes vayan viendo esta pantalla. ¿Ya? Esta pantalla de acá. Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido observar? Sí. Bien. A ver, hasta aquí el tema número 7, ya lo acabamos todo, ¿ya? Y también considero que he ido respondiendo a las dudas que ustedes tenían con toda esta estructura de la cita. Esa era la duda, ¿verdad? Y ahora la otra duda que tenían ustedes era sobre los graficadores, sobre los organizadores gráficos, ¿verdad? Y ese repaso lo vamos a ir haciendo, ¿ya? Yo creo que vamos a hacer unos dos nada más por ahora,
¿ya? Y ya el día lunes concluimos con esas 3 o 4 que nos faltan. Y también tengo que hacer un repaso en general de los 4 temas. Así. Pero va a ser así un pantallazo, todo en pantalla, rápido, estructurado, cosa que ustedes lo puedan captar. ¿Ya? Son 4 temas, hacer una síntesis de todo eso para poder eh, saber, ¿no? Bien, entonces, haciendo el repaso, ¿ya? ¿Qué era un organizador gráfico? ¿Qué era un organizador gráfico? ¿Para qué nos sirven estas herramientas, estas técnicas, estas herramientas? ¿Para qué nos sirven? ¿Verdad? Nos permiten organizar la información para que sea más clara y tengamos más fácil de aprendizaje. Excelente, eso es. Lo digo con su propia palabra, ¿verdad? Una herramienta que nos ayuda, tal cual lo dice, a organizar gráficamente la información, ¿no? Para poder asimilar nuestro aprendizaje, para poder asimilar la información y tener un aprendizaje significativo, si ustedes quieren, le pueden poner en el concepto, ¿verdad? Y uno de los organizadores gráficos que hay, es justamente el FODA, el FODA, el FODA. Y el FODA, ¿para qué se usa? ¿Cuándo se usa? Primero veamos ¿para qué se usa? Porque ya sabemos que el FODA es una herramienta, es un organizador gráfico, ¿verdad? Ahora, ¿para qué se usa? Bueno, a lo que en el colegio me explicaron, servía para saber qué está funcionando bien y qué se debe mejorar. Muy bien, ¿no? Justamente para poder saber, ¿no? Hacer un diagnóstico, palpar un poquito esa realidad, ¿no? Y saber qué hay ahí adentro, ¿no? ¿Qué debilidades, qué amenazas, y qué fortalezas y qué oportunidades hay ahí? ¿Qué es entonces? Es una técnica que me permite conocer la situación de una organización, empresa o proyecto, analizando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero alguien me dirá, yo hice una vez un FODA personal. Claro, podés hacer un FODA personal. Uno mismo puede ver cuál es su debilidad, su amenaza, su fortaleza y su oportunidad, ¿no? Uno puede hacer un FODA personal, pero también en el ámbito académico hacemos justamente esto, ¿no? Y no solamente en el ámbito académico para una investigación, porque uno, ¿cuándo hace una investigación? ¿Dónde hace la investigación? Uno tiene que basarse en la realidad, en el contexto, en la sociedad, ¿verdad? Yo quiero hacer una investigación para un colegio, pues yo tengo que saber cuál es la debilidad que tiene el colegio. Quiero saber, por decir, ya, igual sigamos con el tema del uso excesivo de las pantallas, del teléfono, el uso excesivo en las pantallas y la relación que tiene en el rendimiento escolar, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, yo necesito investigar al colegio, ¿no? ¿Qué debilidades tiene el colegio? Seguramente no solamente en mi casa, ¿verdad? Puedo preguntar, puedo hacer una encuesta, por decir, al padre de familia, seguramente no haya hábitos buenos, ¿no? Hay mucha permisividad, tal vez padre de familia permite que el estudiante maneje el celular, ¿no? Y en el colegio se utiliza el celular también, digamos, ¿no? El uso del celular es buenísimo, pero el tema es cuando yo estoy muy ahí conectado con el celular y dejo pues de hacer las cosas, no me organizo.
Y si eso me cuesta tener 18, 19, 20, 30, 40, imagínense en los estudiantes más menorcitos, ¿no? Va a ser como darle un chocolate, ¿no? Algo rico, algo, algo rico que ellos quieran, digamos, ¿no? Seguir, porque eso es lo que los estimula. Es como, es algo que te diga, por ejemplo, el tema del TikTok, ¿verdad? Como que uno ve uno y otro y otro y otro y otro, o cuando uno ve series, ¿no? Series en el celular, y luego dices, ay, la tarea cuando lo voy a hacer, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, empíricamente podemos ver de que sí está afectando, porque se ve, ¿ya? Ahora, entonces, si yo quiero hacer una investigación, quiero hacer un proyecto, ¿es cierto? Entonces, debo basarme en un diagnóstico. Y ahí puedo utilizar este formato, esta matriz, ¿ya? Para poder analizar justamente la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza. ¿Puedo aplicar este FODA en el colegio? Sí, ¿no? Y puedo aplicarlo con un grupo de personas a través de una lluvia de ideas y pedir cuál es la fortaleza, ¿cierto? De este grupo, ¿no? De esta empresa, por ejemplo. O por último, de este colegio. ¿Cuál es la fortaleza que tengo? ¿Ya? ¿Cuál será que es la debilidad? ¿Cuál será que es la debilidad? ¿Cuál será la oportunidad también? Porque hay oportunidades, ¿verdad? ¿Cuáles son los usos? Tal cual les dije yo. Se usa para realizar diagnósticos estratégicos, identifica el problema que impide el desarrollo, determina prioridades, planifica acciones y proyectos, ¿no? Para eso se utiliza. Ya, esa es la utilidad para el FODA, para hacer diagnósticos, para identificar problemas que impiden para hacer investigaciones, ¿no? Planificar acciones, proyectos a partir de ese diagnóstico. Para eso es. No sirve para hacer un resumen, por decir, o poner un tema, no, para nada. Este está diseñado para eso, para hacer un diagnóstico. Es un instrumento muy bueno, que en el trabajo lo utilizamos bastante. Algunos consejos, ¿no? Enfócate en los hechos, en los objetivos, involucra a todas las áreas de organización. Ya, hazlo simple y fácil de interpretar. Elabora un plan de acción, ¿no? A través de lo que yo voy realizando, puedo elaborar un plan de acción, ¿no? ¿Por qué voy a elaborar un plan de acción? Porque me está demostrando la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Ya? Bien. Aquí hay un ejemplo de FODA, ¿ya? A ver, observenlo, véanlo un cacho. Bien, ahí podemos ver entonces el matriz CAPO, ¿verdad? Fíjense que las condiciones internas ya están en debilidades y fortaleza, o sea, lo interno, ¿no? Que significa qué hay en la institución, qué hay en la persona, ¿no? Ya las debilidades y la fortaleza. Y aquí las oportunidades y la amenaza sería lo externo, ¿no? Que afecta, que nos afecta. Veamos este ejemplo, ¿ya? Dice, debilidades, dificultad para valorar
o cobrar el propio trabajo, ¿no? Es, a mi parecer, es un poda personal, ¿ya? Las debilidades de aquella persona. Dice, dificultad para valorar o cobrar el propio trabajo. Inseguridad al presentar proyectos o hablar en público. Organización del tiempo entre el estudio, proyectos personales y descanso. Y poca experiencia laboral, ¿verdad? Esas son las debilidades de una persona. Es un ejemplo. Es un poda personal, no es institucional, ¿ya? Pero más bien es necesario poder saber uno cómo está hecho un poda. Las fortalezas que tiene esta persona, ¿no? La creatividad y pensamiento visual bien desarrollado. Manejo de herramientas digitales como Photoshop, Illustrator y Canva, ¿no? Esas son sus fortalezas de esta persona. Capacidad para trabajar en proyectos colaborativos, cumplir con plazos, sensibilidad estética y atención al detalle, intereses por aprender nuevas técnicas y estilos visuales. Entonces, la D de debilidades y la S de fortaleza se refiere a aspectos internos. Aspectos internos. Ahora veamos cuáles son las oportunidades, los aspectos externos, ¿no? Y amenazas que puede tener. Crecimiento de la demanda de contenido visual para redes sociales y marketing digital, ¿no? Esa es una oportunidad que tiene la persona. Posibilidad de ofrecer servicios de diseñador a pequeñas marcas o emprendimiento. ¿Por qué tiene esa oportunidad? Porque ya tiene en sí esa habilidad, ¿verdad? Esa sería su habilidad. Acceso a cursos en línea de diseño, ilustración, animación digital, etcétera. Es una oportunidad que esa persona tiene, que tiene el acceso a estos cursos, ¿no? Participación en concursos o convocatorias de diseño, ¿verdad? Y las amenazas, que también son condiciones externas, dice, alta competencia en el ámbito creativo y visual. O sea, él tiene esa competencia, porque hay muchas personas que manejan también este ámbito creativo y visual. Una amenaza también, cambios rápidos en tendencias de diseño y plataformas, ¿no? Clientes que no valoran el trabajo gráfico, ¿no? Mal pago, ¿no? Es una amenaza, ¿no? Que tiene esta persona, ¿no? Posible saturación del mercado en diseño sin beneficio, ¿ya? Bien, este es un poda personal, ¿ya? Simplemente es un poda personal. Pero así como estamos viendo debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿ya? ¿Qué es lo que aquí me interesa saber? El poda es un diagnóstico, ¿ya? Que yo puedo palpar y en base de este diagnóstico yo puedo hacer planes de acción para mejorar. ¿Qué voy a mejorar? Voy a mejorar las condiciones tal vez externas, ¿no? La parte de las amenazas, ¿no? Las oportunidades, bueno, las amenazas, y puedo mejorar también algunas debilidades, ¿no? Que tiene. Ahí puedo trabajar las debilidades y las amenazas para mejorar y hacer crecer, ¿cierto? A la institución o a la persona a desarrollar competencias. ¿De qué estamos hablando? De la FODA, Lice. Del FODA. Y es una estrategia, ¿verdad? Es un organizador gráfico. ¿Cuáles son sus usos? ¿Para qué usamos el FODA o el DAFO? Realizar diagnósticos y ver problemas, descubrir problemas. Bien, muy bien. Justamente poder realizar un diagnóstico, ver el problema y a partir de ese problema hacer planes de acción para la mejora de esa institución,
o de esa persona como este FODA, que es una persona, ¿no? Que se hizo un FODA para ver qué era su debilidad, su oportunidad, su fortaleza, su amenaza. ¿Y dónde va a trabajar? ¿Cuál va a trabajar? Su debilidad y su amenaza. Porque la oportunidad ya está, la fortaleza también, pero la debilidad y la amenaza da para. La debilidad y la fortaleza son condiciones internas y la oportunidad y la amenaza son condiciones externas. Entonces, la matriz FODA, el FODA, no me va a servir para poder hacer como el mapa conceptual, ¿eh? Como el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, yo que sé, el otro tema que ustedes querían tal vez también hablar, que era otros organizadores gráficos como el cuadro comparativo, ¿no? Eso tiene otro. Eh, o la línea de tiempo, ¿no? Que igual solo sirve para algo. Entonces, la matriz FODA, esa es su utilidad. Diagnóstico estratégico, identificar el problema, determinar las prioridades y planificar en base, después de eso, planes de acción o proyectos. Es un diagnóstico rico, para inclusive para poder hacer antes de hacer una investigación, yo aplico este matriz FODA. Antes de hacer una tesis, yo aplico me puede servir esta herramienta FODA. Bien. ¿Se comprende lo que es el matriz FODA? ¿Y para qué sirve? Sí, Licia, se entiende bien. Ok. Vamos a pasar al otro, que también era una duda, ¿no? ¿Qué graficador, qué organizador gráfico es este? Está en la pantalla. Línea. Línea de tiempo. Muy bien, la línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál será la utilidad de la línea de tiempo? ¿Para qué se usa? ¿Y en qué nos ayuda este uso de este gráfico? Así con sus propias palabras. Es como una representación, digamos, de lo que pasó desde el siglo XX hasta la actualidad, de todo lo que pasó en esa línea de tiempo, se puede decir. Muy bien, ¿no? Me ayuda a interpretar mediante un gráfico los tiempos, ¿no? Y el ejemplo que coloca Kevin, no sé si puede Kevin, ya, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en todo un siglo, digamos, ¿no? Todo un tiempo. Seguramente algunos profesores a veces colocan en la pizarra, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado en la historia? ¿Cómo era el ser humano en la prehistoria? ¿No es cierto? Prehistoria, ¿no? Luego dice, edad antigua, edad media, contemporánea, actual, ¿no? Entonces, vamos colocando. La línea de tiempo ya es una estrategia muy, muy bonita, ya que nos da un pantallazo. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, ¿no? En tales años? Y me puedo ayudar con algunas imágenes para luego explicar ese recuadro que está en puntos suspensivos, ya, y ahí yo puedo explicar lo más resaltante que ha pasado en ese año, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese año? Yo puedo colocar lo más resaltante, ¿sí? Esas barras que están, esas flechas que están, son los hitos importantes en cada etapa. Tum, tum, tum. Los hitos importantes, ¿no? Que están combinados con imágenes y arriba con palabras o viceversa, ¿no? O hay algunas personas que no solamente colocan así la línea de tiempo, puede ser de manera horizontal, pero también algunos lo colocan de manera vertical, y como le decimos, paradito. Nos ponemos a la izquierda de la imagen, la fecha en el medio, y luego colocamos la explicación al lado derecho. Tan, 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 vamos ordenando. Y es bonito, ¿por qué? Porque ahí como que te da
un pantallazo grande, ¿no? Ah, ya, este tema lo voy a hacer. Generalmente lo aplicamos, pues, ¿no? En la materia de historia. Lo aplicamos en temas de psicología, de filosofía, ¿verdad? Y en historia ni qué decir, yo creo que se aplica harto eso. Es un organizador gráfico que me sirve justamente para poder identificar episodios o momentos, el tiempo, ¿ya? A través de hitos, ¿no? A través de fechas importantes, sucesos, eventos que han pasado, voy explicando, ¿no? Y como es gráfico, puedo colocar la imagen también que vaya acompañando. Imagen y datos importantes ahí, ¿no? Para eso me sirve. No es para resúmenes, bueno, sí igual se resume, ¿verdad? Resumen, pero aquí importante es ver la fecha que está. La flecha esa grande, que es como una columna, ¿verdad? Y ahí se colocan solo los años, el tiempo que ha pasado, ¿no? Su objetivo es que yo pueda ver en una línea de tiempo sucesos, eventos importantes marcados por un hito, por esa flecha. Para eso me sirve. Lo mismo que el FODA me sirve para diagnóstico, ¿no? Para identificar problemas y luego hacer planes de acción. Esta línea de tiempo ya es una técnica muy bonita que me ayuda a poder ver la fecha clave, qué es lo que ha pasado. Ejemplo que yo puedo hacer en línea de tiempo, las edades, ¿verdad? Las edades de los seres humanos, ¿no? Me refiero a la edad antigua, a la prehistoria, edad antigua, ¿no? Edad media, edad contemporánea. O si yo quiero saber por qué se recuerda el 8 de marzo, Día de la Mujer, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuáles serán los sucesos importantes que ha habido para que, digamos, para que revaloricemos esta fecha tan importante? Entonces yo veo en la historia, digamos, ¿no? ¿En qué año? ¿Por qué, por qué el 8 de marzo? ¿No? O yo quiero ver tal vez, eh, yo qué sé, tal vez el Día del Estudiante o el Día de la Madre, porque ha habido alguna línea de tiempo, ¿no? O alguna guerra, digamos, ¿no? Tal, alguna línea de tiempo. ¿Qué sucesos importantes hubo? ¿No? Y voy colocando, ¿no? Los hitos más importantes. Y así voy a poder entender mejor el tema. Me ayuda a entender y a comprender mejor el tema haciendo esta línea de tiempo. Bien. ¿Se entiende? Sí, Lizan. Ok. Ya. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Bien. Para la clase que viene vamos a hablar del flujograma, de la cadena de secuencias, del mapa de carácter y el diagrama de Gantt, ¿ya? Por si acaso el diagrama de Gantt es hacer un cronograma simple, solo que el formato se llama diagrama de Gantt. O sea, el formato es simplemente eso, ¿ya? Pero lo vamos a ejemplificar, ¿ya? Ustedes pueden hacer un cronograma, por decir, desde el momento que hemos iniciado nosotros las clases hasta su día de examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué eventos han hecho? ¿Verdad? Y lo hacen en un diagrama de Gantt, que es el formato en realidad, donde yo voy a vaciar toda esa información, ¿ya? Quien sabe hacer cronograma entiende qué es el diagrama de Gantt, ¿ya? Así que yo lo voy a explicar igual, ¿ya? No hay ningún problema, pero vaya viendo cosas que no haya ninguna duda. El mapa de carácter, que es la otra duda, simplemente es saber las características de una persona.
Es como yo dijera, quiero saber las características de la participante Elba Jiménez. ¿Qué características tendrá? Alrededor de ella voy colocando, ¿no? Fecha de nacimiento, gustos personales, trabajos que realiza, aportes que ha hecho en la familia, en la comunidad, en sociedad, cuál es el lema que ella siempre utiliza, ¿verdad? Entonces es ver todas las características, ¿no? Puede ser de una persona, puede ser inclusive de algún objeto o algo que queramos estudiar, ¿ya? Y el flujograma, ¿no? Que lo hacen muchas veces las instituciones para poder seguir un flujo, ¿no? Si sí o no, hay conectores, sí o no. Ese también se lo voy a explicar. Y bueno, la cadena de secuencias, ¿no? Que es similar para poder explicar ciclos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero explicar el ciclo de la vida, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere, ¿no? Y lo voy haciendo con una cadena en círculo, ¿no? O con una flecha, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere. O el ciclo de la violencia, ¿no? Quiero explicar, ¿no? El ciclo de la violencia, ¿no? Discusión, es cierto, después de la discusión. Ahí está el estallido, ¿no? Que es el tema ya de la violencia psicológica, de la violencia física, y luego la reconciliación que a veces se da en la relación, ¿no? Que es la falsa luna de miel, ¿no? Y luego este círculo se va nuevamente, ¿no? Con la discusión y el estallido, luego la falsa luna de miel se va haciendo más corto. Bueno, es un ejemplo, ¿ya? De cadena de secuencias. Pero eso lo vamos a ir explicando también en gráfico el día miércoles. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Qué les ha parecido el tema número 7, el último tema? ¿Algunas opiniones que deseen vertir antes de culminar esta sesión? Sí, que Pregunto. también, Ah, ya, perdón, Elba. también nos sirve para mejorar, puede ser nuestro vocabulario también. Correcto, ¿no? Justamente, ¿no? Si estamos hablando de artículos científicos, estamos hablando ya de un tema de investigación, les va a ayudar bastante a ustedes. Les va a poder, en su vida académica, sí o sí van a llevar tesis, en teoría y en práctica, sí o sí, ¿ya? Y acuérdense que es de esto lo que ustedes van a ir hablando. Y no solamente van a hablar, sino que lo van a escribir, van a hacer un diseño. Le van a dar un formato y en base a ese formato, ustedes tienen que hacer la investigación desde un enfoque cuantitativo, cualitativo. Ustedes lo van a hacer, lo van a aplicar. Seguramente tal vez en colegio han aplicado una encuesta, ¿no? Hay en los textos mismos, hay para poder hacerlo así de manera sencilla, coloquial, pero ya lo están aplicando, ¿verdad? Bien. A ver, pregunto a Jessica. Ay, no, Jessica siempre he preguntado. Voy a ver un ratito ya. Quiero conversar con algunos de ustedes sobre lo que ya hemos avanzado, sobre todo lo que hemos avanzado. A ver, de toda la lista, voy a elegir a un... Eh, Mariela del Rosario, ¿me escucha? Mariela del Rosario Gómez Mercado. Hola, ¿me escucha, Mariela? Mariela, ya, creo que no está escuchando. Veamos a ver a Luz Nayeli Gisbert. Hola. Hola Luz, ¿cómo estás? Buen día. Quiero conocer tu momento. ¿Me escucha?
Les está dando pena hablar, ¿verdad? No tengan pena, hablen. Sí, la escucho, perdón. Se apagó mi micrófono. Así bien. Ah, ya. Luz Nayeli, quiero tu percepción, ¿ya? Porque yo no evalúo nada, en realidad, ¿ya? No, tu examen, eso es lo que va a ser. Ya, pero me gustaría tu percepción del tema número 7. ¿Qué opinas de comunicación científica? Ah, ya. Interesante el tema. No, nos ayuda bastante a entender sobre ¿Los artículos? sí, ¿Los eso, artículos ajá. científicos? Ya, Sí, sí, eso. Sobre la información y las problemáticas. También nos ayuda a mejorar nuestra ortografía porque habla de forma poética y también de forma científica. ya, Y muy en la bien. científica también nos enseña nuevos términos que no sabíamos. Esos nuevos términos, Nayeli, se va uno construyendo, ¿no? A través de la investigación, ¿no? ¿Verdad? Sí, Así que sí. seguramente vamos a enriquecer más, digamos, nuestro vocabulario. Ujú. Mm. Bien, Nayeli, muchas gracias por participar. Ya, quisiera preguntarte algo más. Del tema número 7, ¿tú crees que hay alguna duda que tal vez podamos hablar? Mm, O tal vez no, no hay ningún problema, puedes decir. no, no tengo ninguna duda. Ya, ya, Nayeli. Muchas gracias entonces, Nayeli. Ya, decirles entonces a todos los participantes, ya, que vayan haciendo, que vayan estudiando, estudien, ya, estudien. Son 4 temas que tienen, ya. Yo sé que viene el carnaval, la mojazón, y a veces ya estamos en modo carnaval, ¿no? Ya estamos como que, ya no quiero saber nada de trabajar, no quiero hacer los planes de carnaval en familia, tal vez con los amigos, con las amigas, ¿verdad? Pero ustedes tienen un compromiso, ¿no? Así que les, les sugiero que se organicen bien su tiempo, ¿ya? Disculpe, una Organicen. Dígame, pregunta. perdón, Es que estaba viendo con una de las compañeras, ya, que digamos aquí dice que son mirando yo 19 los tipos de organizadores, ¿no? Gráficos. sí, Y en otro tema que este otro compañero pasó en un grupo y ahí solo aparecían 13. En el examen sí, sí o sí, digamos, si nos preguntaran 19 tienen que ser. el texto guía es el texto de referencia y es el texto donde va a salir el examen. Ah, ya, gracias. Por eso, sí, por eso que mis presentaciones a veces son copia fiel del texto. Salve a cuando ustedes me dicen, esto no podemos entender un poco. Entonces ya yo saco de otros medios. Generalmente estoy sacando la información del internet o algún otro texto de secundario. ¿Ya? Cuando ustedes me dicen, desmenúcelo un poquito, o a ver, me gustaría que se pueda entender esto, ¿no? El FODA, ¿no? Ya. Pero copia fiel del texto guía de ahí estoy sacando, para que lo relacionen con todo. Si dice 19 en el texto, así en otra facultad diga otro, diga 13, diga 12, diga 3, son los 19 que está ahí en el texto. Yo les sugiero que tomen en cuenta eso, tal cual está el texto. Bien, ok, si no hay nada más, Lisa Marcos, puedo dejar como concluido.